El recubrimiento es una solución en donde se incorporan todos los materiales que se necesitan para hacer el recubrimiento, ya sean polisacáridos, proteínas, etcétera. Ambos materiales tienen la finalidad en los productos cárnicos de formar una barrera protectora contra el oxígeno y el agua principalmente. Hola compañeros de la carne, bienvenidos a un episodio más de Mixpat versión en español. Su servidora Jimena Martínez les acompañará durante este podcast. Hoy tenemos a un invitado, al maestro en ciencias Antonio Hernández, quien tiene especialidad en ciencia y tecnología de productos de origen animal. Él ha trabajado con biopelículas para el recubrimiento de productos cárnicos y el día de hoy nos va a acompañar y nos va a contestar algunas dudas acerca de este tema con su vasto conocimiento. ¿Cómo estás el día de hoy, Tony? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Y tú, Jimena, cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este podcast y vamos a iniciar con el tema dando una introducción, primero que nada, acerca de qué son exactamente los recubrimientos comestibles y cómo funcionan en los productos cárnicos. Ok, aquí vamos a definir dos términos, recubrimiento y películas biodegradables. El recubrimiento es una solución en donde se incorporan todos los materiales que se necesitan para hacer el recubrimiento, ya sean polisacáridos, proteínas, etcétera. Donde se agrega también algún plastificante para poder formar este recubrimiento. La forma de aplicación de estos recubrimientos ya sea por inmersión del alimento en la solución o por aspersión de la solución en el alimento. Por otra parte, las películas biodegradables es un material sólido que se obtiene a partir de la solidificación de las soluciones que se necesitan para los recubrimientos, o bien hay diversas formas de obtener estas películas como la extrusión, el termoconformado o el soplado. Ambos materiales tienen la finalidad en los productos cárnicos de formar una barrera protectora contra el oxígeno y el agua principalmente. Ok. Y a tu experiencia, Tony, de estas biopelículas que has desarrollado, ¿nos podrías mencionar algunos ejemplos con los que tú has trabajado? Sí, yo he trabajado con películas elaboradas a partir de almidón de semilla de yaca con quitosano, una mezcla de esos dos polisacáridos. También en mi tesis de maestría desarrollamos una película a base de un polímero que se llama polisuccinimida, donde se reforzó con almidón y microcelulosa y lo aplicamos en carne. Ok, y en cuanto a estos ingredientes que me dices o materiales para utilizar y hacer la fabricación de la biopelícula, ¿en base o con base a qué tomaron esa decisión de la selección de esos materiales? Ok, con mi tesis de maestría nos enfocamos en esos materiales porque la polisoxinimida es un material eh, que se ha estudiado en el área farmacéutica y biomédica por diversas propiedades, principalmente la biodegradabilidad y la biocompatibilidad. Y también tienen una característica muy peculiar que tiene una liberación prolongada. Por eso es que tomó el interés de aplicarlo en el área de alimentos, porque al momento de funcionalizarlo con algún aceite o extracto va a permitir la liberación prolongada de estos compuestos y con esto vamos a prolongar la vida en anaquel. Ahora bien, nosotros reforzamos con almidón y microcelulosa porque si nosotros realizábamos la película solamente con la polistuxinimida, quedaba un material muy rígido y era susceptible a la ruptura. Y estos materiales que te comenté, los agregamos para poder mejorar las propiedades mecánicas. Ok, muy interesante, la verdad. Em, en cuanto a
más que nada la industria con el conocimiento que tú tienes y has visto a lo largo de tus estudios, ¿cuáles crees que son los retos que enfrenta la carne procesada o fresca en términos de vida útil y cómo ayudan estos recubrimientos a poder superar estos retos? Ok, la carne y los productos cárnicos generalmente tienen una vida en anaquel muy corta. ¿Por qué? Porque la carne es una matriz alimentaria muy compleja, ¿no? Contiene proteínas, lípidos y agua principalmente. Entonces, esto es un medio óptimo para, uno, el crecimiento de microorganismos, microorganismos patógenos y de descomposición. Y también es susceptible a la oxidación de lípidos y proteínas. Entonces, como te comenté, la finalidad de estos recubrimientos y películas es formar una barrera protectora. Entonces, al aplicarlo en algún producto cárnico o en carne fresca, va a evitar el paso del oxígeno y humedad del exterior hacia el interior del alimento. Y con ello estamos prolongando la vida en aquel por unos cuantos días más. No quiere decir que te van a evitar completamente el paso de oxígeno y agua, pero sí te va a permitir que el paso sea menor. Entonces, con ello tú estás propiciando a que se amplíe un poco más la vida en anaquel. Ok, Tony, y respecto a estos recubrimientos, ¿se utilizan o cómo se hace más bien la aplicación en el producto cárnico? ¿Hay una forma de inmersión o cuál sería la forma más correcta o ideal para realizarlo? Ok, aquí va a ser así como que pues, depende del alimento, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una salchicha tipo Frankfurt, yo creo que lo ideal sería aplicarlo como recubrimiento. ¿Por qué? Por la característica que nosotros conocemos de la salchicha, ¿no? Que es una salchicha sólida, generalmente uniforme. Entonces, es difícil que tú al momento de sumergirla en una solución se vaya a perder su forma. Ahora bien, por ejemplo, si tú quieres aplicar algún recubrimiento o película en carne molida, lo ideal sería aplicarlo como película, porque si tú lo aplicas como un recubrimiento, eh, ya al solidificarse el recubrimiento, la carne va a quedar con una apariencia o textura pues que no es llamativa para nosotros los consumidores. Entonces, todo va a depender de la característica del alimento. Ok, muy bien, perfecto. Me mencionabas algunos materiales que se pueden utilizar en estos tipos de recubrimientos o biopelículas. ¿Cuáles crees tú que serían los mejores que pueden dar un mejor resultado en lo que son los productos cárnicos? De igual manera, todo va a depender en la característica del producto que nosotros estemos utilizando. Sí, mira, de materiales. Hay diversos polisacáridos, principalmente almidón, almidones de diferentes fuentes. Por ejemplo, almidón de maíz, de semilla de yaca, de semilla de mango, de jícama, de papa, en fin, fuentes de almidón hay un buen. También hay quitosano, quitosano de bajo, medio y alto peso molecular. También hay gelatina que también se puede emplear para los recubrimientos, agares también se puede utilizar y ceras naturales como cera de candelilla, cera de carnaúba, cera de palma, en fin. Y como te mencioné, hay un buen de mezclas que tú puedes hacer de polisacáridos con la finalidad de evitar o de formar una barrera protectora más eficiente. De los más estudiados en carne son aquellos que son elaborados a partir de almidones, almidones y mezcla de almidón quitosano. Son los que generalmente se han utilizado y los resultados que evidencian en la carne son todos muy similares. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se aplican estos recubrimientos o estas películas, se les incorpora un agente de interés, ya sea un agente antimicrobiano, un agente antioxidante, y los resultados que evidencian en la carne, pues van a ser más encaminados a la inhibición de crecimiento de microorganismos
y a la retardación de la oxidación de los lípidos. Ok, Dani, respecto a, ahorita mencionaste una palabra clave, barrera protectora. ¿Estos tipos de recubrimientos solo se utilizan como barreras protectoras o pueden también dar un plus a nuestro producto cárnico como vendría siendo mejorar la textura del producto o simplemente funcionan como una barrera protectora? La función principal o la idea principal de estos recubrimientos es que sean una barrera protectora, pero que se ha visto, también ha afectado de manera negativa la textura. Muchos de estos materiales que te mencioné son altamente hidrofílicos. Entonces, como la carne es un producto que contiene altas concentraciones de humedad, tiende a deshidratar la carne, afectando principalmente la apariencia y la textura. Entonces, te digo, la finalidad es formar una barrera protectora pero también se ha visto que afecta esta propiedad, como la textura. Entonces, las investigaciones recientes se centran en la modificación química de estos materiales para disminuir su hidrofilicidad, cambiando su polaridad de estos materiales. Por ejemplo, yo en mi tesis de maestría, el almidón y la microcelulosa le cambiamos la polaridad. Con la acetilación la hicimos más hidrofóbica y con ello estamos evitando o se evitó en cierto porcentaje la deshidratación de la carne. ¿Hubo una diferencia entre los tratamientos en los cuales no realizaste el cambio de polaridad y en cuanto a los que sí realizaste, sí hubo una diferencia significativa? Sí, sí, sí hubo una diferencia significativa. Para acetilar hay un buen de métodos, ¿no? Nosotros empleamos diferentes tiempos de reacción. Y sí, los tiempos de reacción que fueron más altos evidenciaron menor pérdida de humedad en el producto carne. Ok, muy interesante. Entonces, con las investigaciones o las investigaciones que tú has visto que han desarrollado este tipo de producto o de innovación o de tecnología para los productos cárnicos, me mencionas que sí sirven como una, pues, una barrera protectora, sin embargo, puede tener repercusiones, como tú lo mencionas, que son a lo mejor deshidratar el producto, ¿verdad? Sí, 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 o sea, te digo, la finalidad es formar la barrera protectora, pero también se ha visto que afectan otras propiedades como la textura. Entonces, las investigaciones se tienen que centrar en eso, en evitar, o sea, en aplicar estos recubrimientos y que hagan su función para lo que se elaboraron, pero que no afecten otras características de calidad de la carne. Ok, está muy bien. Respecto a los recubrimientos, ya con la información y la literatura que tú conoces, ¿nos podrías mencionar qué tan viable pudiera ser aplicar este tipo de recubrimientos a nivel industrial y si ya se usan de alguna forma comercial que tú sepas o solamente están en la fase de investigación? Mira, de viables lo es. Una vez que tú tienes estandarizado la técnica para hacer el recubrimiento o la película, es viable aplicar los recubrimientos. Te voy a explicar por qué. Estos materiales con los que se elaboran son materiales de fácil acceso. Entonces, una vez que tú estandarizas todo esto, ya su forma de elaboración y adquisición de materiales es rápido, ¿no? Ahora bien, en aplicación en productos cárnicos yo desconozco, pero sí hay otros alimentos en los cuales sí se ha aplicado recubrimientos, por ejemplo, en frutas u hortalizas. Aquí en carne yo siento que la desventaja es que, como te menciono, son materiales altamente hidrofílicos, entonces las investigaciones se están centrando en cambiar esa polaridad, porque al Ok. momento de aplicarse, pues sí cambia completamente la apariencia del alimento. Ok, muy bien. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor en algún punto de estas investigaciones que se dé con el clavo donde digan, pues bueno, ya no me modifica mi producto en la forma de la, más bien en la textura, quizás ya la pudiéramos aplicar de una manera industrial en el cual nos brinde esta barrera protectora que sirve como de manera antimicrobiana, sabes tú o en cuanto a tu expertise,
¿Sabes si le da algún extra aparte de servir como lo que es una barrera protectora? Digo, me has mencionado que la desventaja es que disminuye la textura, le impacta negativamente en la textura, pero ¿tiene algunos otros beneficios además de ser una barrera protectora y ayudar en cuanto al crecimiento antimicrobiano, evitar estos microorganismos en el producto cárnico? Sí, sí, cuando se elaboran estos materiales, estos recubrimientos, estas películas, eh, tú puedes agregar algún extracto natural, algún material, así, algún extracto natural, algún aceite esencial de lo que tú quieras, de orégano, de clavo, de tomillo. Generalmente son de especies que nosotros utilizamos para condimentar los alimentos. O algunos extractos de subproductos de desechos agroindustriales, como el orujo de uva, un bagazo de manzana, etcétera, ¿no? Todos estos contienen componentes fenólicos que brindan capacidad antioxidante, y algunos otros también poseen propiedades antimicrobianas. Entonces, al agregarse en una película biodegradable o en un recubrimiento, tú estás, uno, evitando la oxidación de lípidos. ¿Por qué? Porque tienes tu barrera protectora, más aparte esta barrera protectora tiene agentes antioxidantes que van a inhibir los radicales libres que se forman en la oxidación. Por otra parte, ¿no? Tienes un antimicrobiano, por ejemplo, el aceite esencial de orégano, que se ha demostrado que tiene actividad antimicrobiana. Tú lo agregas en un recubrimiento, en una película, eh, y lo aplicas en un producto cárnico, estás propiciando a que, como te digo, tienes tu barrera protectora y como tienes un aceite que es hidrofóbico, el paso de humedad va a ser disminuido considerablemente. Entonces, por acción del aceite esencial de orégano en sus propiedades de permeabilidad y de baja o nulo paso de humedad, tú estás propiciando a que se alargue más la vida en anaquel del alimento. Ok, sí, pues es algo muy interesante que creo que eh, valdría la pena esperar esos resultados en los cuales, pues como todo, ¿no? En la industria siempre queremos ganar, ganar, y donde estos tipos de biopelículas nos puedan brindar no solo la barrera protectora, ¿no? Sino que también, como tú lo mencionas, lo podemos utilizar con algunos ingredientes que aparte le sumen algún sabor a nuestro producto cárnico, le dé algún extra, un plus, pero buscar también que la textura, quede intacta. Sería muy interesante, el día que llegue, que podamos utilizarlo de la manera más óptima y teniendo todas estas variables que el consumidor necesita, pues, que sean agradables para él y que estén de la mejor manera. Sí, sí te digo, como lo mencionas, o sea, uno como consumidor lo que busca es un producto pues atractivo, ¿no? Entonces, si tú aplicas estos recubrimientos y te afecta de manera negativa, pues ya como consumidor pues no lo vas a adquirir. Claro, sí, eso totalmente de acuerdo. Hablando precisamente de los consumidores, Antonio, desde el punto de vista del consumidor, me mencionas que hay implicaciones en términos de textura, pero ¿sabes si hay alguna implicación en términos de sabor, de seguridad o que se pueda percibir estos tipos de biopelículas cuando son adheridas al producto? Eh, Yo creo que va más en la percepción. Si se aplican estos materiales y cambian la textura, pues como consumidores no lo vamos a adquirir. Yo creo que va más enfocado en la percepción. En cuestión de sabor, también pudiera verse un poco implicado, porque si aplicas un ejemplo, un aceite con alto olor, eh, corres el riesgo de que esos olores y esos sabores migren hacia el alimento. Y muchos consumidores, pues somos muy quisquillosos, ¿no? Es que sabe a orégano y a lo mejor tuvo almacenado con algo que no, almacenado inadecuadamente y ya le brindó estos sabores. Entonces, va más encaminado a eso, al sabor y a la percepción en general. Pero también, todo también está en la cultura de cada persona, ¿sí? De que si
Si yo voy al súper y agarro cualquier cosa y no leo las etiquetas, pues también es riesgo mío, ¿no? O sea, también es cosa mía de que pues tengo que leer qué es lo que contienen, qué es lo que se declaran en cada una de las etiquetas para poder yo decir, ah, bueno, pues es que aquí dice que tiene un recubrimiento con aceite de orégano. Ya yo sé si lo consumo o no, ya eso es cosa mía. Pero sí, mucha gente también, o sea, necesitamos tener esa cultura de saber leer etiquetas, de saber identificar los pros y los contras de cada uno de los envasados que se utilizan para los alimentos. Claro, sí, eso es muy importante porque a veces nada más vamos y agarramos lo primero que vemos del súper, ¿no? Sí, sí, Pero sí. sí, sin tomar en cuenta ni qué ingredientes tiene, si está hecho con tal o cual producto. Entonces, sí, sí es una cultura que se tiene que empezar a generar aquí, pues más que nada en México, ¿verdad? Tony, algo nada más para terminar que no te pregunté durante el episodio. ¿Cuáles fueron tus resultados en este experimento que realizaste? ¿Encontraste resultados interesantes respecto a la aplicación de este recubrimiento en carne fresca? Sí, los resultados fueron muy, muy interesantes, muy llamativos, ¿no? Desde la caracterización del material, o sea, la pura caracterización de la película. Eh, Muchas investigaciones se quedan hasta ahí, ¿no? Hasta en caracterización de materiales. Y es todo. Y ya en conclusiones y recomendaciones te dicen, se sugiere aplicar en alimentos. Nosotros llegamos hasta la aplicación de los alimentos. De los resultados más llamativos en cuestión de la aplicación de la carne fue la disminución de la deshidratación de la carne, o sea, en los tiempos de reacción mayores hubo menor deshidratación de la carne, que eso es favorable para nosotros como consumidores y lo que nosotros esperábamos con estas modificaciones. También nosotros le agregamos aceite esencial de orégano a esta película y también se evidenció una disminución en el conteo de TIVARS, en la determinación de TIVARS y en el conteo de microorganismos, principalmente de mesófilos, coliformes y estafilococos. Fueron los microorganismos que yo estuve analizando en mi tesis. También Pero, en cuestión de la caracterización del material, disminuimos la permeabilidad al vapor de agua casi en un 50%. wow, muy interesante, Tony. Respecto al T-Bars, nada más para que la audiencia pueda tener conocimiento de esta palabra tan técnica, ¿qué significa que haya reducido los niveles de esta variable? Ah, ok. El TBARS es una reacción al ácido tribarbitúrico, que es generalmente medir eh, qué tan rancio está el producto, qué tan los niveles de rancidez de la carne. Ok, entonces esta biopelícula que tú adicionaste al producto bajó la rancidez de la carne, ¿no? Así es. Ok. Bueno, Tony, pues sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo y pues por estar en Mixpad. No, al contrario, Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para cuando se necesite. Muchas gracias, que tengas bonita tarde. Igualmente, Jimena, gracias. Hasta luego.